Estamos de regreso a las 8:45, Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en esta segunda parte vamos a conversar con Óscar Vázquez de Acción Ciudadana sobre el cambio que más ha llamado la atención de los que anunció el presidente Otto Pérez Molina esta semana. Sabemos que se van por lo menos dos ministros, el ministro de Agricultura y el canciller, el primero Efraín Medina, el segundo Hieros. También sabemos que hubo cambio en la Procuraduría General de la Nación e intenta también cambios en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero bueno, sobre todo este último punto, implicaría un programa entero para abordarlo. Así que hoy, amigos, nos vamos a centralizar en la conversación con Óscar en lo que respecta al tema que ha causado, considero yo, más comentarios en las redes sociales virtuales, que de alguna manera refleja el sentir de los ciudadanos. No se diga la cobertura que le han dado los medios de comunicación. El cierre de Fonapaz, pero solo el cierre del ente, porque los que hicieron la corrupción, ¿dónde están? Óscar, muy buenas noches, bienvenido a las 8:45. Bien, en primera instancia, quiero decir que Acción Ciudadana, desde el 22 de mayo del año pasado, pedimos el cierre de todos los fondos sociales. No solo de Fonapaz. No solo de Fonapaz. ¿Cuántos fondos sociales hay? Nosotros, bueno, en esa época hicimos un análisis solo de 14 fondos sociales, pero hay más fideicomisos por ahí. Pero refiriéndonos al caso de Fonapaz, concretamente nosotros lo vemos como una medida acertada por parte del presidente de la República. Sin embargo, la intención de trasladar o de crear un nuevo fideicomiso dentro del Ministerio de Desarrollo Social, lo que no vemos bien es la figura del fideicomiso, de un nuevo fondo, la que creemos que no es pertinente que se gestionen los fondos públicos de esa manera. Porque ya es obvio que se ha prestado para corrupción. Claro, porque un fideicomiso se presta para gastarlo de forma muy discrecional. Fonapaz data desde 1991, es decir, pasaron 21 años gastándose plata de una forma muy opaca. Y la otra cosa que nosotros hacemos un llamado de atención es que esta famosa comisión liquidadora tiene que ser muy transparente y rendir muchas cuentas de la forma en que se vayan a liquidar los fondos que ejecutaba Fonapaz. Y también, tiene que participar el Ministerio Público, de la Contraloría General de Cuentas, para los responsables no solo de esta época, sino desde la fecha en que este fondo funciona. Recordemos que hace no más de 2 meses el presidente estaba solicitando que se aprobaran bonos por, creo que eran 1.500 millones de quetzales, precisamente para saldar deudas no muy transparentes ahí en Fonapaz. Y eso fue hace apenas 2 meses. ¿No será que el cierre del fondo es una estrategia para que ya ahorita, como se cerró el fondo, entonces ya se le quite la presión encima a lo que estaba sucediendo en Fonapaz, y la comisión esta que vaya a cerrar el fondo venga y pague todos esos 1.500 millones de quetzales que están en deudas así bastante sospechosas ahí en Fonapaz? Bueno, acordémonos que no solo era Fonapaz el que arrastra deudas, sino también está el Ministerio de Comunicaciones, donde está la mayoría de esa deuda ilegal, que no se debería de pagar, y se le deberían, a los responsables, a quienes lo adquirieron, se le deberían deducir las responsabilidades correspondientes. Claro, pero esa es la otra cara de la moneda. Digamos, ¿dónde está la Contraloría General de Cuentas? Siempre brilla por su ausencia en este tipo de temas. Su forma de auditar los fondos públicos es muy retrógrada, no acorde con la modernidad que necesitamos para que estos fondos sean ejecutados de la forma más eficiente y transparente. Y bueno, pues vemos alguna lentitud en el Ministerio Público, particularmente de la Fiscalía contra la Corrupción, en este tipo de casos. Nosotros necesitamos que tomen acciones para que se determinen quiénes son los responsables de estos malos manejos que ha sufrido esta institución a lo largo de todos estos años, no solo nuestra gestión. El presidente Otto Pérez Molina hoy dio declaraciones de que ya dejen, o sea, literalmente diciendo que dejen de criticar a Armando Paniagua y a Fonapaz, porque... Específicamente dijo, no hagan leña del árbol caído, porque de todas formas mi árbol me lo voy a llevar a otro lado. Sí, en
en el sentido de que ya no estamos criticando todo lo que pasó, pero el mismo presidente reconoció de que ha habido corrupción, salieron con el argumento de que la corrupción venía de antes y que ellos intentaron limpiar la corrupción, pero no pudieron, entonces mejor decidieron cerrar el fondo. Sin embargo, han habido una serie de bastantes denuncias de casos que se dieron no en las administraciones anteriores, bueno, también en las administraciones anteriores, pero en el año pasado, ya en la administración del PP, siendo gente del PP la que estaba dirigiendo el FONAPAS y siendo gente del PP la que estaba trabajando en el FONAPAS, hay bastantes denuncias de actos donde probablemente hay corrupción. ¿Qué pasa con todos esos actos y la gente que estaba en ese momento? Pues bueno, ahí es donde esperamos que actúe la Contraloría y el Ministerio Público, precisamente por ese tipo de denuncias. Ahora, respecto a la elección del presidente, pensamos que es atinada, porque de verdad hay mucha corrupción en ese ente, pero... Que hay que cerrar ese y todos los fideicomisos, Oscar. Exactamente. Pero el problema es que nos está engañando, porque está cerrando uno, pero está abriendo otro, que va a hacer lo mismo que está haciendo este. Esperemos que no tome finalmente esa decisión, lo dijo, pero esperemos que, digamos, con todo el revuelo que esto ha causado, que esos fondos se trasladen efectivamente al Ministerio de Desarrollo Social, pero no bajo la figura de un fideicomiso, porque es repetir el mismo error, volver a gastar la plata de forma discrecional. Bueno, ya han habido también denuncias de corrupción en lo que corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, así que estamos regresando a lo mismo. Pero ahora, una pregunta específica con el cierre, Oscar. Según declaraciones del ministro de Finanzas, cerrar ese fideicomiso va a llevar por lo menos un año. Y como ya sabemos, solo ayer, a pesar de que el presidente Otto Pérez Molina anunció el lunes que iba a cerrar FONAPAS, ayer Armando Paniagua, que defienden a capa y espada el presidente y la vicepresidenta, asignó 30 millones más en compras y trabajos que se supone va a hacer FONAPAS. Esa es una contradicción. ¿Y qué va a pasar en el resto de este año? ¿Van a seguir operando? Pero ese es el problema de todos los fondos sociales. Nosotros hicimos un estudio el año pasado, por ejemplo, solo FONAPAS en gastos de administración y funcionamiento gastaba el 84% de su presupuesto y el 16% iba para inversión. Es decir, que lo que le llega a las personas, que son las llamadas a que ayude a este ente, les llega muy poca plata, nada. Y así son casi todos los fondos sociales, una proporción más o menos de 80-20. Hasta el final, estamos gastando en funcionamiento enormidades de plata, porque esa es la otra parte del tema clientelar. Y de ese 16% hay que ver cuánto se va en corrupción, ¿verdad? Porque ese es el problema, digamos que hay clientelismo de dos vías.